Dulcísima Virgen del cielo, delicias, la flor que te ofrezco recibe propicia. Dulcísima Virgen del cielo, delicias, la flor que te ofrezco recibe propicia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Bienvenidos, queridos hermanos, a nuestra celebración hoy sábado, conmemoración de la Santísima Virgen María, y la Iglesia nos propone como modelo la vida de Santa Catalina de Siena, Virgen y Doctora de la Iglesia. Vamos a poner en las manos de Santa Catalina de Siena nuestras intenciones. Sobre todo pidamos que descubramos que si amamos a Jesucristo, debemos amar también a su Iglesia. Y es precisamente ese legado maravilloso que nos dejó Santa Catalina de Siena. No se puede amar a Cristo si no se ama a su Iglesia. Vamos a pedir que nos ayude a tener ese celo, ese amor por la Iglesia que fundó Jesucristo nuestro Señor. Ponemos en sus manos pues estas intenciones, las nuestras, las de nuestras familias, las de las personas que se encomiendan a nuestras oraciones, también las intenciones de las familias que nos acompañan a través de las redes sociales. Hoy ofrecemos esta misa en acción de gracias por favores recibidos a la Virgen y a Jesús Nazareno de Yorlene Hernández Romero, acción de gracias por los 15 años de Amanda Margina Canales Armas, acción de gracias también por el cumpleaños de Olguita María Valladares de Cabrera, acción de gracias de la niña Mercedes Alejandra Viales Carrión, rogativa por Jefferson, Arturito, Mercedita, Ángel y Blas, rogativa por la salud de Gonzalo Ismael Rueda Blanco, por la salud espiritual y corporal de la familia Calvache Sánchez, Sánchez Coloma, Casco Traña, Pichardo Maradiaga, Zacarías González, Gallo Meléndez, Juárez Medina, Martínez Camacho, por la señora María Teresa de Campos, familia Rosario Campos, Campos Salgado, Campos Lazo, Ramos Flores, por Sara Bruno y familia, Edith Galván y familia, Mauricio Pérez Alti y familia, Lorena Narváez y familia, Orlando y Yolanda Osejo, familia Cardenal Tellería, Nena Sánchez y familia, Blanca Lorena Lazo y familia, Marta Valladares y familia. Encomendamos a todos nuestros hermanos enfermos, pedimos por Carla Ramos, señor Carlos Campos, señora Josefa Balmaceda, señora Chepita Reyes, señor Javier Obregón, Fabricio Arturo, Dolores y Casa, Ernestina del Carmen Lara Dávila y Corina Ernestina Pozo. Encomendamos a las benditas ánimas del purgatorio, pedimos por Bayardo Plazaola Somarriba en su 3er aniversario, Jovita Guillermina Boquín Madrid al cumplir 6 meses, María Soledad Meléndez de Tijerino, María Susana Bustos Galeano, Carlotita Aide Guerrero Fernández, Ricardo Mendoza Rubí, Eduardo Sánchez, María Guillermina Sánchez, María Eugenia Sánchez, Madre María Auxiliadora Gómez, Rosita Meléndez de Gallo, Fernando y Gloria Ramos, Leonel Lola Avendaño, Andreita de la Concepción Meléndez de Mejía, señora Noyita Mayorga, señor Francisco Valbizón, señor Juan Antonio Pérez,
doña Guillermina Machado, Miguel Somoza Villatoro, Lolita Rayo, Mina Rayo, Lidia Rayo, Isabel Rayo, Milan Rayo, Josefa Arróliga, Fernando y Bici Sánchez, Fernando y Marco Antonio Sánchez Escudero, Matilde Escudero, Pascual Pinía, Carmen Uriarte, Mauricio y Clarisa Tejería, Alfonso y María Cardenal, Enrique y Yolanda Sansón. Con la humildad del publicano en el templo reconozcámonos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios nuestro, que hiciste arder en amor divino a Santa Catalina de Siena, al contemplar la pasión de tu Hijo y al servir a tu Iglesia, concede por su intercesión, que tu pueblo asociado al misterio de Cristo se alegre siempre en la manifestación de su gloria. El que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Tengan la bondad de sentarse, hermano. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, las comunidades cristianas gozaban de paz en toda Judea, Galilea y Samaria, con lo cual se iban consolidando, progresaban en la fidelidad a Dios y se multiplicaban animadas por el Espíritu Santo. Pedro recorría toda la región y una vez fue a visitar a los fieles que vivían en Lida. Ahí encontró a un hombre llamado Eneas, que tenía ya 8 años de estar en cama, paralítico. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te da la salud, levántate y tiende tu cama. Eneas se levantó inmediatamente, y todos los habitantes de Lida y de la llanura de Sarón que lo vieron, se convirtieron al Señor. Había en Jaffa, entre los discípulos, una mujer llamada Tabita,
que significa gacela, la cual hacía infinidad de obras buenas y repartía limosna. En aquellos días cayó enferma y murió. Lavaron su cadáver y lo tendieron en una habitación del segundo piso. Como Lida está cerca de Jaffa, los discípulos, sabiendo que Pedro estaba allá, enviaron 2 hombres para suplicarle que fuera a Jaffa sin tardar. Pedro fue con ellos. Tan pronto como llegó, lo condujeron a la habitación del segundo piso. Ahí lo rodearon todas las viudas, llorando y mostrándole las túnicas y los vestidos que Tabitá les había hecho cuando aún vivía. Pedro mandó salir a todos, se postró de rodillas y se puso a orar. Luego, dirigiéndose a la muerta, dijo: Tabitá, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él la tomó de la mano y la levantó. Llamó a los fieles y a las viudas y se la entregó viva. Esto se puso por toda Jaffa y muchos creyeron en el Señor. Palabra de Dios. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Aleluya. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré el cáliz de salvación e invocaré el nombre del Señor. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo. A los ojos de Dios es muy penoso que mueran sus amigos. De la muerte, Señor, me has librado. A mí, tu esclavo e hijo de tu esclava, te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, muchos discípulos de Jesús dijeron al oír sus palabras: este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso? Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo: ¿esto los escandaliza? ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, y a pesar de esto algunos de ustedes no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo habría de traicionar. Después añadió:
Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Entonces Jesús les dijo a los 12, ¿también ustedes quieren dejarme? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntese, querido hermano. No hay que olvidar que estamos en la semana de oración por las vocaciones. De una manera muy particular tenemos que tener presente a todos, podríamos llamar los sectores, o en otras palabras, a todos los elementos fundamentales que hacen realidad una vocación. No podemos olvidar, pues, la Iglesia misma, los sacerdotes y los formadores de nuevas vocaciones, los párrocos que en la vida parroquial, pues de alguna manera promueven también la vida vocacional, los laicos que trabajan en el apostolado vocacional, pero también las familias. Las familias son semilleros de vocaciones. Por eso, en este sábado en particular, vamos a tener presente a todas las familias cristianas, de donde surgen las vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa. Pero como dijimos al principio, hoy la Iglesia recuerda a Santa Catalina de Siena, virgen y doctora de la Iglesia. Santa Catalina de Siena no fue una religiosa, era una terciaria dominica, un laico consagrado al servicio de Dios en su iglesia. Y vivió allá a principios del siglo XIV, una época bastante difícil para la iglesia, porque Roma, donde estaba la sede, no del Vaticano, en ese tiempo era la corte pontificia, se llamaba, pues el Papa, que era de origen francés, pues estaba enfrentando una lucha terrible contra una sociedad decadente, la sociedad de Roma, y habían muchísimas fuerzas que se encontraban, luchas de poderes, nobles y tantos otros, incluso en cierta manera había contaminado también la iglesia misma. Y por temor a lo que podía suceder, el Papa de esa época decidió trasladar la sede de la iglesia a Francia, una ciudad llamada Aviñón. Claro, continuando él ser obispo de Roma, aun cuando se encontraba en Francia. Para esperar a ver si las cosas se componían en Roma, la situación de la sociedad, de las luchas que habían ahí, intestinas. Pero resulta que eso se fue prolongando por un montón de años, casi 70 años. Hubieron 7 papas durante esa época en Aviñón, todos franceses. Pero todos los papas en esa época estaban también influenciados por el rey de Francia, de manera que no tenían ninguna libertad de acción. Pero durante toda esa época, y les cuento esto para que sepamos el contexto en que Santa Catalina de Siena empieza a realizar su obra, el Señor en visiones se aparece a Santa Catalina pidiéndole que convenza al Papa de regresar a Roma, es decir, de trasladar la sede de Aviñón a Roma. Santa Catalina de Siena era una muchacha como cualquier otra, ¿no? Con anhelos, con deseos, pero ya desde muy chiquita tenía ese olor a santidad y tenía encuentros maravillosos, místicos,
con el Señor. Pues le correspondió a Santa Catalina de Siena esa gran tarea de convencer al Papa que regresara a Roma, no en medio de pocos peligros, no de muchos peligros, porque la situación todavía no se había remediado en la sociedad romana, pero volvió a Roma con la desaprobación de una gran parte de los cardenales, que muchos de ellos eran franceses, y pues meses después falleció el Papa. No sabemos las razones, no se nos cuenta en la historia si fue por muerte natural o por otra cosa. Pero bien, Santa Catalina de Siena realiza esa obra, esa misión, por amor a la Iglesia. Claro, la historia nos cuenta que a partir de ahí también surgió otra crisis en la Iglesia, la crisis de los papas, es decir, hubo un papa en Roma, hubo otro papa en Aviñón, apoyado por los cardenales franceses que no habían apoyado la decisión de volver a Roma. Pero bien, eso es parte de la historia de nuestra Iglesia. Pero lo importante que queremos exaltar es el testimonio de Santa Catalina de Siena en esos tiempos. El Señor le regaló precisamente una vida interior profunda, mística, un gran amor a la oración, a la meditación, a la contemplación. Vivió el Evangelio con una intensidad particular, con una generosidad inmensa. No solamente se movía entre las más grandes autoridades políticas de la época y religiosas, también era una mujer que practicaba la caridad, luchó buscando la paz, pero también sirvió a los enfermos, a los pobres, y sobre todo, por eso es que Santa Catalina de Siena es muy admirada, por el amor a la Iglesia. En estos tiempos, hermanos, este aspecto, el amor a la Iglesia, debe revisarse en nuestros corazones, porque amar a la Iglesia debe conmover nuestros corazones, porque sabemos que los santos todos han recibido la forma en su alma y han recibido la alegría de su corazón del encuentro que ellos han tenido con Jesucristo. Entonces podemos decir que no es difícil enamorarse de Cristo, de vivir una vida en coherencia, de tener, digamos, también admiración por el Señor, por su elocuencia, por la sabiduría de su palabra, por su ternura y pureza en su misión, por su bondad, por el poder que tenía en sus obras. Todo eso hace de Jesús un ser atractivo. Y hay muchas personas que lo han seguido como nosotros, y muchos que han dado la vida por Jesucristo, que han expuesto la vida por Jesucristo. Pero una de las cosas más complicadas y más difíciles es amar su Iglesia. No es difícil enamorarse de Cristo. Yo creo que si hacemos una encuesta entre todos los cristianos que existimos, todos van a responder que sí aman a Cristo. En cambio, es mucho más difícil querer a la Iglesia. ¿Y por qué es mucho más difícil querer a la Iglesia de Cristo? Porque en la Iglesia encontramos no solo lo virtuoso y lo bello, como en los tiempos de Santa Catalina. Lo hay ciertamente, cosas maravillosas y bellas, pero también encontramos, y podemos decirlo ciertamente, la mediocridad. Y no solamente de los sacerdotes y todo lo que ustedes quieran, también de nuestros laicos. Encontramos incoherencia, nos encontramos frente a tantas traiciones. Por algo existe aquel refrán, el cura predica pero no aplica. ¿Cuánto nos cuesta vivir a los sacerdotes la coherencia con lo que predicamos? Y pues si a los fieles, a ustedes también les cuesta muchísimo. A veces somos demasiado laxos o permisivos, a veces somos demasiado rigoristas, que nos preguntamos después dónde quedó la bondad del compasivo Jesús de Nazaret. Y eso no solamente lo vemos entre el clero, lo vemos también entre los laicos, laicos rigoristas, que más bien corren a la gente de su grupo, ¿verdad?, por ser tan rigoristas. Entonces pienso que por todo esto
es mucho más difícil amar a la iglesia. Pero cuando uno pretende amar a Cristo sin amar a la iglesia, uno se está engañando. Y eso es lo que nos enseña Santa Catalina de Siena. Debe impactarnos aquella frase de la carta a los Hebreos, o a los Efesios, perdón, en el que San Pablo enuncia un lema que bien describe el corazón de Santa Catalina de Siena. Dice San Pablo: Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Eso describe realmente el corazón de Santa Catalina. Y es bueno que nosotros nos preguntemos hoy: ¿puedo decir yo que amo a Cristo sin amar lo que Cristo ama? Muchos en estos tiempos dicen amar a Cristo, pero no aman lo que Cristo ama entrañablemente. Como dice San Pablo, Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Y muchos de esos podemos ser nosotros. Sí, yo amo a Cristo. Ay, pero a la iglesia no, a los que forman la iglesia no, ahí no. Les hago la guerra mejor. Los critico, los señalo, los juzgo. Santa Catalina de Siena nos invita hoy a preguntarnos: ¿puedo decir yo que amo a Cristo y amo también a la iglesia? ¿O soy de los que decimos que amamos a Cristo y no amamos a la iglesia que Cristo ama? Pues no tiene sentido. No tiene sentido. Y resulta que la obra de Cristo, la obra por la que Él se gastó, por la que entregó su sangre, por la redención de esta humanidad agobiada y doliente que somos nosotros, esa obra de redención es cierto que camina poco lentamente, pero solo al final veremos el pleno rostro de la iglesia. Solamente al final de los tiempos miraremos a la iglesia sin mancha, ni arruga, ni nada semejante. Pero no por eso, porque tengamos manchas y lunares por todos lados, la iglesia deja de ser la obra del Señor. Él la fundó. Es santa porque Él la fundó y Él la sostiene. No por nosotros, sus miembros. La iglesia es la expresión de su sacrificio, de su ternura. Es el porqué de sus desvelos. Entonces, decir uno que ama a Cristo sin amar a la iglesia es decirse un montón de mentiras. Lo hermoso de Santa Catalina, hermanos, es que la verdad habitaba en su corazón. Fíjense que Santa Catalina fue fuerte hasta con el Papa. Y le dijo: si eres hombre, papito, vuelve. No tengas miedo al diablo. No tengas miedo al diablo. Y volvió, temblando, pero volvió a Roma. Así le habló esta mujercita, Santa Catalina, un laico, ni siquiera religiosa. ¿Por qué? Porque la verdad habitaba en su corazón. Y por eso ella, crudamente y consciente de las imperfecciones de la iglesia y de los sacerdotes y de todos los consagrados y de muchos fieles laicos, que lo tenía perfectamente claro, pero a la vez sabía que allí estaban los frutos de las lágrimas, de las llagas, de las espinas, de las oraciones de Cristo, de los sudores del Señor. Por eso dice: si muero, muero de amor por la iglesia. Ojalá, hermanos, que ella interceda por nosotros, para que si nos llega también la hora de la muerte, podamos decir como ella: muero de amor por la iglesia. Que así sea. Pongámonos ahora en pie, hermanos. A Dios Padre omnipotente, que ha creado el mundo y lo ha redimido con la encarnación del Hijo Jesús, pidamos con confianza: haznos escuchas atentos de tu palabra, Señor. Para que el Señor conserve en la unidad y en la fidelidad a aquellos que ha unido en matrimonio, y su testimonio de vida y de entrega sea semilla de vocaciones a la vida cristiana y religiosa y sacerdotal, roguemos al Señor. Por las familias cristianas, para que a través de un ejemplo de vida conforme al Evangelio, fortifiquen la fe de sus hijos
y favorezcan en ellos el deseo de imitar a Cristo con fidelidad, roguemos al Señor. Haznos escuchas atentos de tu palabra, Señor, por todos los hogares de la tierra, por todos los esposos, los padres y los hijos, por los ancianos y los huérfanos, por las familias que no tienen hogar o carecen de los recursos necesarios, y por los esposos que viven separados, roguemos al Señor. Haznos escuchas atentos de tu palabra, Señor. Por las familias cristianas, para que sean hogares donde puedan nacer futuras vocaciones para el servicio de la Iglesia, roguemos al Señor. Por los padres cristianos, para que tomen conciencia de la responsabilidad que tienen en la comunidad cristiana y consideren la vocación de sus hijos como un don de Dios, roguemos al Señor. Te pedimos, Señor, que sigas favoreciendo y enriqueciendo a tu Iglesia con los dones de tus vocaciones. Te pedimos que sean muchos los que escuchen y respondan generosamente a tu llamada al matrimonio, para que la Iglesia se alegre cada día con el nacimiento de nuevos hijos en la fe. Roguemos al Señor. En silencio ofrezcamos nuestras intenciones personales. Padre bueno, enséñanos a cuidar en nosotros la fuerza de los sacramentos para que podamos vencer el pecado y resurgir con Cristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Siéntese, hermano. Orga, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, este sacrificio de salvación que te ofrecemos en la conmemoración de Santa Catalina, para que, instruidos por sus enseñanzas, podamos darte gracias con mayor fervor a ti, único Dios verdadero, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios.
En verdad es justo y necesario que te alaben, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra, porque al recordar a los santos que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo, celebramos tu providencia admirable, que no cesa de llamar al ser humano a la santidad de su primer origen, y lo hace participar ya desde ahora de los bienes que gozará en el cielo. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, Dios del amor. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria y de tu amor. Hosana en el cielo, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro obispo Sócrates René, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos tus siervos encomendados en esta Eucaristía y de los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles
Santa Catalina de Siena y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Porque somos hijos de Dios y de la Iglesia, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Y la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios, intercambien un saludo de comunión fraterna. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Concede, Señor, la vida eterna a quienes has alimentado en esta mesa celestial, la cual sostuvo la vida temporal de Santa Catalina de Siena, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cantamos la salve. Salve, Reina, Madre de misericordia, vida y dulzura, esperanza nuestra. A ti clamamos, los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Abogada nuestra, vuelve a nosotros en esos tus ojos de misericordia. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, os acompañe para siempre. Amén. Podéis iros en paz, aleluya, aleluya. ¿Quién causa tanta alegría? Que viva la concepción de María, María de Nicaragua, María de Nicaragua. Que viva la patrona de los nicaragüenses, que viva. Tu gloria